El sol estaba alto y ardiente sobre el desierto de Arizona. La arena se movía con el viento, golpeando la cara de Diego mientras cabalgaba lentamente. Sus ojos buscaban cualquier señal de vida, pero todo lo que veía era un horizonte vacío y seco. Cada paso de su caballo levantaba nubes de polvo que se mezclaban con el calor. De repente, algo llamó su atención. Entre las dunas, vio un humo negro que se elevaba hacia el cielo. Con el corazón latiendo más rápido, aceleró. Lo que encontró lo dejó sin aliento, una casa quemada, apenas en pie, con puertas y ventanas destrozadas. La madera humeaba y el aire olía a cenizas. Algo había sucedido aquí, algo terrible. Diego bajó de su caballo y se acercó con cautela. La tierra estaba marcada con huellas recientes, algunas parecían humanas, otras, animales salvajes. Pero lo que realmente lo hizo temblar fue un mensaje escrito en la arena con lo que parecía sangre seca: nadie sobrevive. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? Tomó un pequeño amuleto que colgaba de la viga caída de la puerta. Estaba manchado y roto, pero reconoció el símbolo. Era el mismo que su padre solía llevar cuando él era niño. Su corazón se llenó de miedo y tristeza al mismo tiempo. Mientras examinaba la escena, un grito lejano resonó en el desierto. Era un grito de guerra apache, fuerte y feroz, que se mezclaba con el viento. Diego se escondió detrás de unas rocas, respirando con dificultad, escuchando cómo los pasos se acercaban. La arena se movía bajo los pies de alguien que lo observaba, pero aún no podía ver quién. Un flecha silbó cerca de su oído, enterrándose en la tierra detrás de él. Diego se inclinó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Alguien estaba jugando con él, probando sus reflejos, ¿pero quién? Nadie había pasado por allí antes, o eso creía. Diego respiró hondo y recordó las historias de su padre: solo puedes confiar en ti mismo. Nadie más lo hará. El miedo lo golpeó, pero la determinación creció en su pecho. No podía permitir que el terror lo paralizara. Había una razón por la que estaba allí. Había un propósito que debía descubrir. Mientras la luz del sol comenzaba a bajar, algo se movió en la distancia. Una figura oscura se mantenía inmóvil entre las dunas, observándolo. Diego contuvo la respiración. La figura no se movía, no hablaba, solo estaba allí, como si lo estuviera estudiando. Su corazón se aceleró. ¿Amigo o enemigo? ¿Real o algo más? Diego dio un paso hacia adelante, y la figura desapareció tan rápido como apareció. El silencio volvió, pero un sentimiento extraño se quedó con él, una sensación de que algo más grande, más peligroso, estaba en juego. Se agachó, tocó el amuleto de nuevo y murmuró: tengo que descubrir la verdad, pase lo que pase. El viento del desierto sopló, levantando arena a su alrededor. Diego miró hacia el horizonte, hacia la figura desaparecida, y supo que su viaje apenas comenzaba. Una cosa era clara: no estaba solo, y lo que había sucedido en esa casa quemada era solo el principio de un misterio que pondría su valor y su vida a prueba. Con determinación, subió nuevamente a su caballo, y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, un susurro de advertencia pareció recorrer el desierto: alguien lo estaba vigilando, alguien que conocía su pasado y su destino. Diego avanzaba lentamente por la tierra quemada que rodeaba la casa destruida. Cada paso levantaba polvo caliente que pegaba a su piel, y el silencio del desierto era inquietante. No había pájaros, ni animales, solo el eco de sus propios pasos y el recuerdo del grito lejano que había escuchado la tarde anterior. Al doblar una esquina, sus ojos se encontraron con huellas frescas alrededor del lugar. Eran profundas y veloces, como si alguien hubiera corrido por allí hace apenas minutos. Diego se agachó y las examinó con cuidado. Entre las huellas humanas había algo que lo hizo retroceder: un cuerpo tirado boca abajo, parcialmente cubierto por arena. Con el corazón latiendo con fuerza, Diego se acercó. El cuerpo estaba frío, y una flecha atravesaba su hombro. Sus manos temblaban mientras levantaba una nota clavada con un cuchillo en la chaqueta de la víctima. Con letra apresurada y temblorosa, estaba escrito: tú eres el siguiente. Diego tragó saliva. La amenaza no era casual,
Alguien lo estaba buscando, y sabía que él estaba allí. La desesperación y el miedo se mezclaron con la rabia que había sentido desde que era niño. No podía permitir que esto lo derrotara. Cada fibra de su cuerpo gritaba que debía sobrevivir, descubrir y vengar. El calor del sol era insoportable, y el agua que llevaba casi se había terminado. Diego se apoyó contra un árbol seco y respiró profundamente, tratando de calmarse. Escuchó un crujido detrás de unas rocas, pero al voltear, no había nadie. Solo el desierto y el viento que movía la arena. Sin embargo, algo dentro de él decía que no estaba solo. Mientras revisaba el área, algo extraño llamó su atención. Entre las piedras, alguien había grabado símbolos en la roca, patrones que brillaban débilmente con la luz del sol. Diego los tocó con cuidado, y un escalofrío recorrió su espalda. No eran simples marcas, tenían un significado que él no comprendía todavía, pero algo le decía que estaban relacionados con su pasado y con los secretos de su familia. De repente, un silueta se movió a lo lejos, entre las dunas. Diego contuvo la respiración. No era un animal, no era humano completamente visible, parecía algo extraño, como si la sombra se desvaneciera y reapareciera en otro lugar. Su mente intentaba explicarlo, pero no podía. La sensación de peligro se volvió más intensa. Diego recordó las palabras de su padre: confía solo en ti mismo. La verdad se encuentra donde menos lo esperas. Cerró los ojos un momento, respiró profundo y decidió seguir las huellas. Cada paso que daba aumentaba su alerta, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Mientras avanzaba, escuchó un silbido cercano, apenas audible, que lo hizo girar de inmediato. El desierto estaba silencioso otra vez, pero el mensaje estaba claro: alguien o algo lo estaba vigilando, probando sus reflejos y su coraje. Diego avanzó hacia una pequeña colina y descubrió una roca caída que cubría parcialmente una entrada. Debajo, se adivinaba un túnel o un pasaje escondido. Sin pensarlo, se agachó y se asomó. La oscuridad parecía infinita, pero de su interior provenía un susurro que decía algo imposible de entender, un mensaje que parecía conocer su nombre. El corazón de Diego latía a 1000 por hora. La advertencia era clara: no podía retroceder. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, lo había traído hasta este momento. Sabía que lo que encontraría dentro de ese túnel cambiaría su destino, y que cada decisión que tomara podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras se preparaba para entrar, una última mirada al desierto lo dejó sin aliento. Entre la arena, otra sombra se movió rápidamente, observándolo. Diego respiró hondo, ajustó su amuleto al cuello y murmuró: no importa quién seas, no me detendrás. Con un paso decidido, se adentró en la oscuridad. El túnel estaba frío y húmedo, y cada eco de sus pasos parecía multiplicarse, como si alguien lo acompañara invisible. Algo le decía que estaba cerca de descubrir la verdad, pero también que el peligro había aumentado más que nunca. Diego avanzaba con cautela dentro del túnel oscuro. Cada paso levantaba polvo y eco en las paredes húmedas. Sus ojos se acostumbraban lentamente a la penumbra, pero no podía ver mucho. Sentía un pálpito en el pecho, como si algo lo siguiera. Cada sonido, cada crujido de roca, parecía más fuerte que su propia respiración. De repente, un ruido metálico resonó detrás de él. Diego se giró rápido, y por un momento creyó ver una sombra moviéndose a gran velocidad. Respiró hondo y apretó los dientes. No podía detenerse ahora, debía continuar. Cada segundo que dudaba lo hacía más vulnerable. Al salir del túnel, la luz del atardecer lo cegó por un instante. Delante de él se extendía un cañón estrecho, rodeado de rocas altas y escarpadas. Pero algo extraño ocurrió: una figura montada en un caballo negro apareció entre las sombras. El jinete llevaba un pañuelo cubriendo su rostro y sus ojos brillaban con intensidad bajo la luz roja del sol. Diego se escondió detrás de unas rocas. Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban ligeramente. La figura no habló, solo lo observaba. De repente, el jinete levantó la mano y lanzó un silbido corto, y un grupo de perros salvajes apareció corriendo desde otra dirección.
Diego se dio cuenta de que estaba siendo acorralado. Sin pensarlo, saltó hacia la derecha, rodando entre las piedras. El polvo cubrió su rostro y su ropa. Los perros lo olfateaban, pero no lo atrapaban. Sus sentidos estaban al límite. Cada sombra parecía moverse, cada sonido era un aviso. Diego sabía que cada error podía costarle la vida. Mientras corría, recordó las palabras de su padre: cuando te persiguen, no huyas, aprende a usar la tierra a tu favor. Con un rápido vistazo al terreno, vio unas rocas grandes y puntiagudas cerca del borde del cañón. Saltó hacia ellas y se escondió entre las sombras. Los perros pasaron de largo, y el jinete lo buscaba con la mirada. Pero el jinete no se movió como un humano normal. Diego notó que su caballo desaparecía y reaparecía en otras partes del cañón, como si tuviera un poder extraño. Cada vez que creía estar a salvo, la figura estaba más cerca, acercándose silenciosa y misteriosamente. Diego decidió actuar. Tomó un pedazo de roca y lo lanzó hacia la izquierda. El sonido distrajo a los perros, y él aprovechó para correr por un sendero estrecho que lo llevaba hacia el borde del cañón. Su respiración era pesada, pero su mente estaba clara. Debía sobrevivir, debía descubrir quién era ese jinete y qué quería de él. Al final del sendero, Diego vio una cueva oculta en la roca. Sin dudar, se adentró. Dentro, el aire era fresco y silencioso, pero podía escuchar un susurro extraño, casi como si la cueva tuviera voz propia. Cada paso que daba resonaba en el espacio cerrado. Algo dentro de él le decía que no estaba solo. De repente, un eco metálico retumbó desde lo más profundo de la cueva. Diego contuvo la respiración. Una sombra se movió detrás de una roca grande. Su corazón se aceleró, no era solo el jinete, ni los perros. Algo más estaba allí, esperando, observando. Diego ajustó su amuleto y susurró para sí mismo: no importa lo que seas, no me detendrás. No hoy. Sabía que su vida dependía de cada decisión que tomara ahora. El cañón y la cueva eran solo el principio de una caza más peligrosa que cualquier cosa que hubiera imaginado. Mientras avanzaba, una luz extraña brilló desde el fondo de la cueva, y Diego se dio cuenta de que lo que estaba por descubrir cambiaría todo lo que conocía sobre su familia, su pasado y su destino. Diego avanzaba lentamente dentro de la cueva. La luz que había visto desde la entrada crecía a medida que se adentraba más, iluminando paredes cubiertas de símbolos extraños y marcas de manos antiguas. Su corazón latía con fuerza, cada sombra parecía moverse, y cada eco retumbaba como un susurro de advertencia. Al final de la cueva, un pasaje estrecho lo llevó hacia un cañón escondido, rodeado de paredes de roca que se alzaban como gigantes dormidos. La arena del suelo brillaba débilmente con la luz de la tarde, y el viento del desierto hacía que los sonidos se movieran extrañamente. Diego respiró hondo, sabía que este lugar no era común. Mientras caminaba, notó huellas frescas mezcladas con pequeñas piedras movidas, como si alguien o algo hubiera pasado por allí recientemente. Cada paso que daba lo acercaba más al corazón del cañón, y cada sombra parecía observarlo, siguiendo sus movimientos con paciencia. De repente, un crujido fuerte resonó detrás de él. Diego giró rápido y vio como un bloque de roca se desprendía de la pared del cañón, cayendo justo donde él estaba hace un segundo. Se agachó y rodó hacia un lado, el polvo llenando su boca y nariz. Su corazón latía con fuerza. Alguien estaba probando su reflejo, su velocidad, su vida. Avanzó con más cautela, pero el miedo no lo detenía. Cada paso lo hacía más consciente de que estaba entrando en un territorio lleno de secretos y peligros ocultos. En el centro del cañón, encontró un pequeño arroyo de agua cristalina, un oasis inesperado. Diego se inclinó y bebió rápidamente, sintiendo cómo su cuerpo se recuperaba un poco del calor del desierto y del agotamiento. Mientras descansaba, observó la arena alrededor del arroyo. Había algo extraño, marcas que no eran humanas ni animales. Parecían patrones que brillaban débilmente con el reflejo del agua. Diego se agachó y tocó las marcas, un escalofrío recorrió su espalda. Algo en este lugar estaba vivo, consciente de su presencia. De repente, un eco distante de un caballo retumbó en el cañón.
Diego se puso en alerta máxima. La figura del jinete misterioso de nuevo apareció en la distancia, su caballo negro moviéndose con una calma inquietante, pero sus ojos brillaban con intención. No necesitaba palabras, Diego sabía que el jinete lo estaba siguiendo, estudiando cada movimiento. Decidió moverse otra vez, siguiendo un sendero estrecho que subía por la pared del cañón. La subida era difícil, cada roca podía deslizarse bajo su peso, y cada paso requería concentración. El cañón parecía vivo, como si quisiera atraparlo o guiarlo hacia algo desconocido. Mientras subía, notó una cueva oculta en la pared opuesta, casi invisible. Su instinto le decía que debía investigar. Con cuidado, cruzó hacia ella. Dentro, encontró antiguos restos de un campamento, utensilios, fogones apagados y un símbolo tallado en la roca que reconoció de su amuleto. Era la misma señal que su padre llevaba hace años. Diego tocó el símbolo y recordó las historias de su familia, secretos, promesas y advertencias que nadie más conocía. Un sentimiento profundo lo recorrió, no estaba solo en esta búsqueda. Alguien más había estado allí antes, dejando pistas y señales, pero también había peligro acechando detrás de cada sombra. De repente, un silbido corto resonó desde la entrada del cañón. Diego se dio vuelta rápidamente y vio el jinete desapareciendo entre las rocas, dejando solo el eco de su presencia. El joven comprendió que cada paso que daba lo acercaba a la verdad, pero también al peligro más grande que había enfrentado en su vida. Diego ajustó su amuleto y susurró, no importa quién seas o qué seas. No me detendrás. La verdad es mía. Con determinación, continuó avanzando por el cañón, sin saber qué secretos descubriría, ni qué enemigos lo esperaban. El desierto y sus misterios aún tenían mucho que revelarle, y su camino apenas comenzaba. Diego avanzaba con cautela por el cañón oculto, cada paso levantando polvo y ecos que parecían jugar en las paredes de roca. La luz del sol caía oblicua, creando sombras largas que se movían como fantasmas. Su corazón latía fuerte, consciente de que cada movimiento podía ser observado. Mientras cruzaba un estrecho pasaje, escuchó un crujido detrás de unas piedras. Se giró rápido y vio dos figuras emergiendo de la sombra. Eran humanos, pero sus rostros estaban cubiertos con pañuelos sucios y en sus manos sostenían cuchillos oxidados. Diego comprendió que no eran simples bandidos, sus movimientos eran calculados, silenciosos, como si hubieran esperado su llegada. Sin tiempo para pensar, Diego tomó una gran roca y la lanzó hacia la izquierda. El ruido hizo que los atacantes vacilaran un instante y él aprovechó para deslizarse entre unas rocas y escapar hacia un sendero más estrecho que subía por la ladera del cañón. Sus pulmones ardían y su corazón latía con fuerza. Cada sombra parecía querer atraparlo. Mientras corría, recordó las palabras de su padre, el peligro está en todas partes, pero tu mente es tu mejor arma. Diego respiró hondo, concentrándose, buscando un punto débil en sus perseguidores. Notó que uno de ellos tropezaba con una roca suelta, sin dudar, lanzó un puñado de arena que cegó su vista momentáneamente. El cañón parecía vivo. Cada roca, cada grieta, parecía moverse con intención propia, como si estuviera guiando a Diego hacia algo, o tal vez hacia una trampa. Escuchó un silbido corto, familiar, que hizo que se detuviera en seco. Su corazón se detuvo un instante, era el jinete misterioso de nuevo. Estaba allí, observando, pero no intervino, al menos por ahora. Diego siguió avanzando, encontrando un pequeño oasis escondido entre las rocas, un lugar donde podía respirar y planear su próximo movimiento. Bebió agua del arroyo y observó cuidadosamente el terreno. Las huellas de sus atacantes se acercaban, pero el jinete permanecía a distancia, siempre vigilante, siempre en silencio. Decidió tomar un riesgo. Subió por un sendero que llevaba a un puente natural de roca sobre un abismo profundo. Sus perseguidores lo siguieron, pero la distancia lo favorecía. Con un movimiento rápido, Diego derribó una roca enorme desde el puente. Los atacantes gritaron mientras caían al suelo, y él aprovechó para correr hacia la cueva secreta que había visto en la pared opuesta del cañón. Dentro de la cueva, el aire era fresco y silencioso. Diego se apoyó contra la pared,
tratando de calmar su respiración. Pero algo lo hizo girar, una sombra se movía en la entrada. El jinete misterioso estaba allí, pero esta vez más cerca que nunca. Sus ojos brillaban bajo la luz que entraba, y Diego sintió que estaba frente a alguien que conocía más de su pasado de lo que él mismo sabía. No tienes que correr siempre, Diego, dijo el jinete con voz baja pero firme. Este lugar guarda secretos que incluso tú no puedes comprender, todavía. Diego apretó el amuleto que colgaba de su cuello. Sus músculos estaban tensos, y su mente giraba buscando respuestas. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme. ¿Qué quieres de mí? El jinete no respondió. Solo levantó la mano hacia las paredes de la cueva, señalando los símbolos tallados que Diego había visto antes. Luego, desapareció tan rápido como apareció, dejando un silencio profundo y un sentimiento de advertencia en el aire. Diego respiró hondo. Sabía que no podía detenerse ahora. Cada paso, cada descubrimiento lo acercaba más a la verdad sobre su familia, el amuleto, y la razón por la que estaba siendo perseguido. Pero también sabía que el peligro estaba aumentando y que cada encuentro lo hacía más vulnerable. Se volvió hacia la oscuridad del cañón, ajustando su amuleto, y murmuró, no importa quién seas, ni cuántos me persigan. Encontraré la verdad, cueste lo que cueste. Con decisión renovada, Diego avanzó hacia lo desconocido, listo para enfrentar lo que el cañón ocultaba, sin saber que el próximo encuentro sería aún más peligroso y revelador. Diego caminaba lentamente por el cañón oculto, con el amuleto colgando de su cuello. Cada vez que lo tocaba, sentía un escalofrío recorrer su espalda, como si le hablara o le enviara advertencias secretas. La cueva del jinete y los símbolos tallados en las paredes giraban en su mente. Sabía que el amuleto tenía más poder del que podía comprender. Mientras avanzaba, el viento levantaba arena y polvo a su alrededor, formando figuras que parecían moverse con vida propia. Diego se detuvo y observó cuidadosamente. Su instinto le decía que no estaba solo. Algo o alguien lo estaba siguiendo, observando cada movimiento. Se acercó a un pequeño altar de piedra, oculto entre rocas. Allí vio grabados símbolos idénticos a los del amuleto. Diego respiró hondo y colocó su mano sobre ellos. De repente, una luz suave emanó del amuleto, iluminando el altar y las paredes de la cueva. Un calor extraño recorrió su cuerpo, y por un momento, Diego sintió que veía imágenes del pasado, su padre trabajando con personas desconocidas, enseñándole secretos antiguos y señales que solo él podría reconocer. Una voz lejana resonó en la cueva, suave pero clara. El amuleto guarda la verdad, Diego, la verdad de tu familia y de este desierto. Diego se giró, pero no vio a nadie. Solo las sombras bailaban en las paredes. Su corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y emoción. Cada paso que daba lo acercaba a algo que había buscado toda su vida, respuestas sobre su padre, su familia y el misterio del desierto. Mientras examinaba el altar, notó un compartimento secreto detrás de una piedra tallada. Con cuidado, lo abrió y encontró un pequeño pergamino enrollado. Sus manos temblaban mientras lo desenrollaba. En él había un mapa antiguo, símbolos extraños y una frase escrita con tinta roja. Solo aquel que comprende el amuleto puede encontrar el camino. Diego tragó saliva. El mapa parecía llevar a un lugar profundo en el desierto, un sitio que nadie había visto en décadas. Su mente se llenó de preguntas, ¿era esto una trampa? ¿O era la clave para descubrir la verdad que su padre había escondido? De repente, un eco metálico resonó detrás de él. Diego se giró y vio la sombra del jinete misterioso nuevamente, esta vez parada a unos metros de distancia, inmóvil pero observándolo intensamente. Los ojos del jinete brillaban con una intensidad que Diego nunca había visto. El camino es peligroso, dijo el jinete. Muchos han muerto antes de ti. Pero tú tienes el amuleto. Eso significa que eres diferente. Solo tú puedes enfrentar lo que viene. Diego respiró hondo y sostuvo su amuleto con fuerza. Su miedo se mezclaba con determinación. Sabía que estaba frente a algo más grande que él, algo que involucraba su pasado, su familia y la historia oculta del desierto.
Cada paso que diera a partir de ahora podría cambiar su vida para siempre. Mientras el jinete desaparecía entre las sombras de la cueva, Diego dobló el pergamino y guardó el mapa en su chaqueta. Sabía que tenía que seguir adelante, que no podía detenerse y que cada secreto que descubriera le daría más fuerza, pero también más peligro. Con un último vistazo al altar y los símbolos brillando débilmente, murmuró, «No tengo miedo, encontraré la verdad, cueste lo que cueste». Diego salió de la cueva, sintiendo el peso del amuleto sobre su pecho. La noche caía sobre el desierto y las sombras del cañón se alargaban. Cada sonido parecía un aviso, cada sombra un enemigo. Pero ahora, con el mapa y el conocimiento del amuleto, Diego estaba listo para enfrentar el desafío más grande de su vida. Diego avanzaba por el desierto al anochecer, el mapa del amuleto en una mano y su linterna en la otra. Cada paso levantaba polvo y piedras pequeñas que crujían bajo sus botas. Las sombras se alargaban y se mezclaban con la luz de la luna, creando formas que parecían moverse como si el desierto mismo estuviera vivo. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un olor extraño a tierra quemada. Diego frunció el ceño. Sabía que no estaba solo. Los sonidos del desierto eran silenciosos, pero entre ellos podía escuchar pasos que no pertenecían a ningún animal. Alzó la vista y vio en la distancia un resplandor tenue, ¿era fuego o una luz mágica que salía de las rocas? Mientras se acercaba, el suelo tembló ligeramente. Diego dio un salto hacia un lado justo cuando una roca enorme se desprendió de la ladera, cayendo y dejando un agujero que parecía un abismo sin fin. Su corazón latía a 1000 por hora. El camino es más peligroso de lo que imaginé, pensó. Siguió adelante, recordando las palabras de su padre y las señales del amuleto. Cada símbolo que había visto en las cuevas y en el altar ahora parecía cobrar vida, guiándolo hacia un pasaje oculto entre las rocas. Mientras caminaba, notó huellas recientes, no eran humanas normales, y algunas parecían brillar débilmente con la luz de la luna. De repente, un ruido metálico resonó detrás de él. Diego se giró y vio al jinete misterioso, su sombra proyectada en las rocas como un gigante. Pero esta vez no estaba solo, un grupo de figuras encapuchadas aparecieron desde los laterales del camino, bloqueando la salida. Diego comprendió que estaba atrapado. No hay escape, Diego, dijo el jinete con voz profunda. Has llegado hasta aquí, pero el verdadero desafío comienza ahora. Diego apretó el amuleto con fuerza. Su respiración era rápida, pero su mente estaba clara. Sabía que debía usar cada lección aprendida, cada movimiento, cada sombra, cada sonido del desierto. El miedo estaba presente, pero la determinación lo hacía avanzar con paso firme. Las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse lentamente. Diego buscó a su alrededor y vio una pequeña grieta en la roca que podría usar como refugio temporal. Corrió hacia ella, lanzando piedras para distraer a sus perseguidores. Los movimientos eran rápidos, precisos, pero el jinete permanecía inmóvil, observando con sus ojos brillantes. Al llegar a la grieta, Diego se escondió, respirando con dificultad. Podía sentir cómo los enemigos lo rodeaban, escuchando sus pasos acercarse. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo era crítico. Mientras las figuras pasaban cerca, algo extraño ocurrió, el amuleto brilló con intensidad, y por un instante, Diego sintió que tenía una visión del camino correcto a seguir, un sendero que lo llevaría más cerca del secreto que buscaba. Decidió actuar. Saltó de la grieta y corrió por el sendero señalado en su visión. Las figuras gritaron y comenzaron a perseguirlo, pero Diego estaba un paso adelante. Cada roca, cada sombra, cada sonido lo guiaba. El jinete apareció nuevamente, más cerca que nunca, su silueta oscura bloqueando parcialmente la luna. Diego no podía detenerse. El camino era estrecho, con abismos a cada lado. Cada paso que daba era una apuesta con la muerte. Pero el brillo del amuleto le daba fuerza y claridad. Finalmente, al final del sendero, vio una entrada oculta hacia una cámara secreta, iluminada débilmente por la luz del desierto. Respiró hondo y murmuró, aquí es donde todo termina, o comienza de verdad. Sabía que dentro de esa cámara se revelaría el secreto más grande de su familia,
y que su vida y su destino dependían de cada decisión que tomara allí. Con un último vistazo al cañón detrás de él, Diego entró en la cámara, sin saber que el jinete y sus sombras lo seguían silenciosamente, esperando el momento perfecto para revelar un misterio que cambiaría todo para siempre. Diego entró lentamente en la cámara secreta. La luz del desierto iluminaba apenas el interior, mostrando paredes cubiertas de símbolos antiguos y reliquias olvidadas por el tiempo. Su corazón latía con fuerza, cada sombra parecía moverse, como si la propia cámara lo observara. En el centro, sobre un pedestal de piedra, había un cofre antiguo. Su superficie estaba grabada con los mismos símbolos del amuleto que llevaba Diego. Respiró hondo y se acercó. Sus manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro, encontró un espejo brillante, pequeño pero intenso, y un pergamino enrollado que emanaba un brillo dorado. Diego desenrolló el pergamino y leyó con cuidado. La verdad no siempre se ve con los ojos. Solo el corazón y el amuleto pueden revelar tu destino. Tu familia nunca desapareció, solo se transformó para proteger el legado. El corazón de Diego se aceleró. Todo lo que había pasado, los ataques, el jinete misterioso, el amuleto, las cuevas, tenía un propósito. La cámara estaba llena de espejos antiguos y reflejos que parecían mostrar imágenes del pasado, su padre enseñándole secretos, su madre preparando señales y advertencias, y él mismo, pequeño, aprendiendo sin darse cuenta. De repente, un silbido corto resonó detrás de él. Diego giró y vio al jinete, su figura iluminada por la luz de los espejos. Pero esta vez, no parecía un enemigo. Lentamente bajó el pañuelo de su rostro, y Diego sintió un impacto en su pecho. «Soy, tu tío», dijo el jinete con voz firme pero suave. «Tu padre me envió para protegerte». Todo esto era una prueba, Diego. Cada símbolo, cada sombra, cada perseguidor, todo estaba diseñado para enseñarte y prepararte. Diego no podía creerlo. El hombre que lo había perseguido, que lo había aterrorizado, era parte de su propia familia. El miedo se mezcló con alivio y confusión. Su tío señaló el espejo. «Mira. Solo con tu amuleto puedes ver la verdad completa». Diego se acercó y observó su reflejo. Al principio, solo veía su rostro cansado y cubierto de polvo. Pero luego, imágenes comenzaron a aparecer, su familia protegida por generaciones, el legado del desierto, secretos de supervivencia y poder que habían sido ocultos para protegerlo de enemigos reales. Un golpe de viento movió los espejos y reveló algo más, otra figura oculta detrás del pedestal, observando silenciosamente. Diego sintió que su corazón se detenía por un segundo. Era alguien que había estado detrás de todos los ataques recientes, usando sombras y miedo para probarlo. Así que todo estaba planeado, murmuró Diego, comprendiendo que la prueba apenas comenzaba. Su tío asintió, pero permaneció en silencio. Diego comprendió que el desierto guardaba secretos más grandes que su propia familia, y que su camino apenas comenzaba. Cada decisión a partir de ahora tendría consecuencias que podrían cambiar la historia del legado que su familia protegía por generaciones. Diego respiró hondo, ajustó su amuleto y miró hacia los espejos. Una parte de él quería escapar, pero otra sabía que debía enfrentarlo todo. Murmuró con determinación. «No importa quién venga, ni qué pruebas ponga el desierto. Yo encontraré la verdad y protegeré lo que es mío». Mientras la cámara se llenaba de luz dorada de los espejos y el pergamino brillaba intensamente, una sombra desconocida apareció en la entrada, observando a Diego y su tío. Sus ojos brillaban en la oscuridad y el silencio del desierto lo envolvía todo. El legado, el amuleto y el desierto guardaban más secretos. Diego sabía que esta historia aún no había terminado.